El aire de San Miguel de Allende, esa noche de viernes, era una mezcla embriagadora de tierra mojada por la lluvia de la tarde y el perfume denso y dulce de los jazmines que trepaban por los muros de cantera. Era un aroma que siempre asociaría con la felicidad, o al menos, con la ilusión de ella. Cientos, quizás miles de pequeñas luces cálidas colgaban en guirnaldas de los arcos de la hacienda que habíamos alquilado, creando un cielo estrellado artificial que se reflejaba en el burbujeo de las copas de champán y en los ojos brillantes de nuestros 100 invitados. Era mi fiesta de compromiso. Cada detalle, desde los arreglos florales de bugambillas y rosas blancas hasta la selección de vinos del Valle de Guadalupe, había sido meticulosamente planeado y financiado, hasta el último centavo, por el sudor de mis manos y el éxito de mi marca, Romina Reyes, orfebre. Llevaba un vestido de seda color marfil, una pieza simple pero elegante que susurraba contra el suelo de piedra con cada paso, un sonido suave que era como la banda sonora de mi propia serenidad. En mi mano, la de Javier, mi prometido, se sentía cálida, sólida, un ancla en el mar de felicidad que amenazaba con desbordarme. O eso era lo que yo me obligaba a creer. Él se inclinó hacia mi oído, su aliento era una mezcla estudiada de vino caro y menta. «Eres la mujer más hermosa de todo Guanajuato, ¿lo sabías?», murmuró, sus palabras eran un guión que había repetido muchas veces. Sonreí, una sonrisa que practiqué para que pareciera genuina, para que me llegara hasta el alma, aunque en el fondo, una pequeña grieta de duda ya había comenzado a formarse. Por primera vez en mis 29 años, sentía que todas las piezas de mi vida estaban encajando en su lugar, o al menos, esa era la imagen que proyectaba al mundo. El éxito profesional que tanto me había costado, el amor que creía merecer, la promesa de un futuro estable, todo convergía en esa noche mágica, una puesta en escena perfecta. La música suave de un trío de cuerdas, que tocaba una versión melancólica de un bolero clásico, se detuvo de forma abrupta. Un golpeteo agudo en un micrófono, amplificado por los altavoces, acalló las conversaciones y risas. Sobre el pequeño escenario iluminado, recortada contra la noche, estaba mi prima Isabela. Resplandecía en un vestido rojo escarlata, una elección deliberada que gritaba «mírenme», un faro de peligro en mi mar de marfil. Sostenía una copa de champán con una mano, la otra en su cadera, una postura de depredadora. A sus 27 años, su vida era un montaje patrocinado por mis tíos, y su cuenta de Instagram, un catálogo de lujos ajenos, era su único y más preciado currículum. «Buenas noches a todos», su voz, dulce como un almíbar venenoso, se deslizó por el patio, capturando la atención de todos. «Sé que esta es la noche de Romina y Javier, una noche absolutamente encantadora». La pausa fue intencionada, cargada de un sutil desdén. «Pero tengo un pequeñísimo anuncio que hacer. Algo que creo que todos deberían saber». Sentí la mano de Javier tensarse violentamente en la mía, sus nudillos se pusieron blancos. Su sonrisa se había evaporado, reemplazada por una máscara de cera. No me miraba. Sus ojos estaban fijos en Isabela, una mezcla de pánico y complicidad que lo delataba por completo. Un frío helado, familiar y nauseabundo, comenzó a trepar por mi columna vertebral, extinguiendo la calidez del vino y la falsa seguridad de la noche. El murmullo de los invitados se apagó, reemplazado por una curiosidad tensa. El silencio que cayó sobre el patio fue denso, pesado, expectante. Y en ese silencio, supe, con la certeza visceral que precede al desastre, que la obra que había dirigido durante la última semana estaba a punto de llegar a su clímax. Mi vida no estaba a punto de hacerse añicos. Ya lo estaba. Yo solo iba a encargarme de que las piezas cayeran sobre las cabezas correctas. Ese frío no era nuevo. Era un viejo conocido, un fantasma que habitaba en los rincones más polvorientos de mis recuerdos. Cada vez que Isabela sonreía de esa manera, con los ojos brillantes de malicia y los labios curvados en una promesa de caos, yo volvía a ser esa niña insegura, esa adolescente invisible, que coleccionaba heridas en el museo silencioso de su memoria. Un museo privado cuyas exposiciones solo yo conocía. La primera pieza de mi colección, la inaugural, fue una pulsera de plata. Tenía 12 años y había pasado todo el verano en el pequeño y desordenado taller que mi abuelo, también orfebre,
me había dejado en el fondo del jardín. El lugar olía a metal, a fundente y a la paciencia de un hombre bueno. Con mis manos torpes, llenas de pequeños cortes y quemaduras, aprendí a calentar, a martillar y a dar forma al metal. La pulsera era imperfecta, con soldaduras desiguales y un diseño simple, pero era la materialización de mi esfuerzo, el primer objeto que había nacido de mi imaginación y mi voluntad. La llevé a una reunión familiar, mi delgada muñeca brillando con un orgullo silencioso. Isabela, que entonces tenía 10 años y ya poseía el instinto de un halcón, la vio de inmediato. Sus ojos se abrieron con esa codicia infantil que, con los años, solo se refinaría. Dámela, ordenó, con la certeza de quien nunca ha escuchado un no. Me negué, un acto de rebelión inusual en mí. Es mía, yo la hice. Ella hizo un puchero, el mismo que años después usaría para conseguir bolsos de diseñador. Y luego, con la rapidez de una víbora, me la arrancó de la muñeca. El broche, mal soldado, cedió. La pulsera cayó al suelo de baldosas y una de las pequeñas cuentas de turquesa, la única que había logrado engarzar, se partió en dos. El llanto de Isabela fue instantáneo, un torrente de lágrimas de cocodrilo perfectamente calculado. Romina no me la quiso prestar. Es una egoísta, sollozó, corriendo a los brazos de su madre. Mi tía Elena me fulminó con la mirada. Ay, Romina, qué egoísta eres. Siempre presumiendo de tus cositas. Tu prima solo quería verla y tú la tratas así. Intenté explicar, mostrarle el broche forzado, la piedra rota. Pero, ella la rompió, susurré, mi voz apenas un hilo. No seas mentirosa, sentenció mi tía, su voz cortante. Siempre tratando de hacer quedar mal a Isabela. Busqué con la mirada a mi madre. Estaba a mi lado, pero a 1.000.000 de kilómetros de distancia, permaneció en silencio, su mano apenas rozando mi hombro, un gesto tan débil que era casi una disculpa por su propia inacción. Esa noche, guardé la pulsera rota en una caja de madera. Fue la primera vez que entendí una de las reglas fundamentales de mi familia, la verdad de Isabela siempre pesaría más que la mía. La segunda pieza del museo fue un vestido de tul y un corazón adolescente hecho trizas. A los 17, Diego, el chico más popular del último año, me invitó al baile de graduación. No era el capitán del equipo de fútbol, sino un artista silencioso y talentoso que pasaba los recreos dibujando en su cuaderno. Por alguna razón, parecía verme de verdad, más allá de mi timidez y mis ropas sencillas. Durante semanas, floté en una nube de incredulidad y felicidad. Compré un vestido azul pálido que me hacía sentir como si estuviera hecha de cielo nocturno. Isabela, que estaba en un grado inferior pero siempre enterada de todo, observaba cada una de mis sonrisas con una curiosidad felina. Un día antes del baile, el rumor se esparció por la escuela como un reguero de pólvora, que yo había estado presumiendo de que Diego estaba desesperado por mí. Que en realidad yo pensaba que era poca cosa y que solo salía con él para darle celos a alguien más. Era una mentira tan burda, tan ajena a mi carácter, que al principio no le di importancia. Pero el veneno hizo su efecto. Diego me evitó en los pasillos, su mirada cálida ahora era fría y distante. No respondió mis mensajes. Esa noche, fui al baile con mis amigas, el corazón encogido y el vestido azul sintiéndose como un disfraz. Y allí estaba él, en la pista de baile, con Isabela en sus brazos. Ella llevaba un vestido rosa chillón, demasiado llamativo, pero en ese momento, parecía la dueña del mundo. Me vio por encima del hombro de Diego y me dedicó una sonrisa diminuta, triunfante. No fue solo un baile robado, fue una lección cruel sobre su poder para reescribir mi realidad, para tomar lo que yo quería y hacerlo suyo, simplemente porque podía. La última y más reciente adición al museo ocurrió hace apenas 6 meses, en una cena familiar que supuestamente era para celebrar mi cumpleaños. Yo estaba radiante. Acababa de firmar un contrato de exclusividad para que mis diseños se vendieran en el Palacio de Hierro, una de las tiendas departamentales más prestigiosas de México. Era un hito, la validación de años de trabajo nocturno, de fines de semana encerrada en el taller, de sacrificar mi vida social por un sueño. Lo logré, anuncié, levantando mi copa de vino.
¿Lograste qué, mija?, preguntó mi tía Elena, con un aburrimiento estudiado mientras se retocaba el labial. Le expliqué, la emoción vibrando en mi voz, el prestigio de la tienda, el significado de ese contrato. Ella arqueó una ceja perfectamente depilada. Ah, qué bien. Sigues con tu hobby de hacer juguetitos. El aire se escapó de mis pulmones, como si me hubieran golpeado. Por cierto, continuó, dirigiéndose al resto de la mesa como si yo no existiera, les cuento que a mi Isa le acaban de regalar un viaje a Tulum, todo pagado, una marca de bikinis quiere que sea su embajadora. Eso sí es tener éxito, ¿no creen? Viajar, disfrutar, ser bonita, no estar encerrada todo el día con pinzas y martillos. Los aplausos y las felicitaciones llovieron sobre Isabela, quien aceptaba los elogios con una modestia fingida. Yo me quedé sentada, mi gran logro reducido a un juguetito. En medio del barullo, mis ojos se encontraron con los de mi tío Roberto. Él me sostuvo la mirada y asintió levemente, una arruga de disgusto en la comisura de sus labios. Fue un gesto minúsculo, pero en ese momento, fue el único salvavidas en un océano de indiferencia. Él veía la verdad. Pero la verdad, en mi familia, era un tesoro enterrado bajo capas y capas de favoritismo y negación. Javier apareció en mi vida como un bálsamo para todas esas heridas, o al menos, eso fue lo que me permití creer. Lo conocí en una galería de arte en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Yo estaba exponiendo algunas de mis piezas más conceptuales como parte de una muestra colectiva. Él se acercó a una vitrina donde descansaba una gargantilla que había forjado imitando la estructura cristalina de una geoda de amatista. No me lanzó los halagos vacíos que solía escuchar de hombres que intentaban impresionarme. En lugar de eso, se quedó en silencio por un largo rato y luego dijo, «Es increíble cómo lograste que la plata parezca crecer orgánicamente alrededor de las piedras». La tensión entre la estructura caótica de los cristales y la disciplina de la filigrana es fascinante. Levanté la vista de mi copa de vino, sorprendida. Era guapo, sí, de una manera clásica y pulcra, con una mandíbula definida, el cabello oscuro perfectamente peinado y ojos que parecían entenderlo todo. Pero fue su mente, su capacidad para ver más allá de la superficie brillante, lo que me cautivó. Era consultor financiero, un mundo de números, estrategias y trajes a la medida que me parecía tan ajeno como intrigante. Nuestra relación floreció sobre la base de un aparente apoyo mutuo. Él celebraba mis éxitos con un entusiasmo que me desarmaba. Me traía café al taller a altas horas de la noche, escuchaba pacientemente mis frustraciones sobre un engarce rebelde y me animaba a pensar en grande. Eres una artista, Romina, una verdadera creadora. El mundo necesita ver lo que haces, me decía, y yo, sedienta de esa validación, me lo bebía todo. Por primera vez, sentía que alguien no solo me veía, sino que admiraba la esencia de lo que yo era, una mujer que creaba belleza con sus propias manos. Cuando le hablé de mi sueño más ambicioso, el de abrir una tienda insignia en el corazón histórico de San Miguel de Allende, una boutique que no fuera solo una tienda, sino una experiencia, una galería de arte portable. Sus ojos brillaron con una luz que confundí con pasión compartida. Es una idea de 50 millones de pesos, Javi. Es una locura, le confesé una noche, con los planos arquitectónicos y las proyecciones financieras extendidas sobre la mesa de mi comedor. Él tomó mi mano por encima de los papeles. Su tacto era firme, tranquilizador. No es una locura, es una visión. Las locuras son las que cambian el mundo. Y yo te ayudaré a hacer la realidad. Y lo hizo. O eso parecía. Se sumergió en los números con una eficiencia que me maravillaba. Creó un plan de negocios impecable, renegoció los términos con mis proveedores para obtener mejores precios, encontró el local perfecto en una casona colonial a 2 calles de la parroquia. Se convirtió en el director comercial que mi alma de artista necesitaba. Tú encárgate de la magia, mi amor, decía, besando mis manos manchadas de polvo de lija y restos de fundente. Yo me encargo de que la magia sea rentable. Le di mi confianza ciegamente, con la desesperación de quien encuentra un oasis en el desierto. Le di acceso a mis cuentas, a mis contactos, a mis proyecciones más íntimas.
Le di un puesto en el consejo de mi pequeña empresa, un título, una tablet de la compañía cargada con toda nuestra información estratégica. Él era mi socio, mi futuro esposo, el hombre que por fin había roto la maldición de mi familia. Isabela, por supuesto, lo conoció en una de esas cenas familiares. Vi la chispa de interés en sus ojos, esa evaluación rápida y depredadora que tan bien conocía. Pero Javier pareció inmune. Fue cortés pero distante. Incluso me comentó en el coche de vuelta a casa, tu prima es intensa. Como que siempre está actuando para una cámara invisible. Me reí, un sonido de puro alivio que brotó desde el fondo de mi pecho. No tienes ni idea, le respondí, apretando su mano. Creí que él era diferente. Creí que nuestro amor, nuestro sueño dorado, era una fortaleza impenetrable. No me di cuenta de que, para un hombre ambicioso y débil como Javier, yo no era la fortaleza, era el trampolín. Y mi prima Isabela no era una amenaza, era un atajo hacia la cima que él anhelaba, una cima que creía merecer sin el arduo, lento y solitario trabajo que a mí me había costado construir. La primera grieta en la fachada perfecta de nuestro sueño dorado apareció una semana antes de la fiesta. Fue algo casi insignificante, un detalle que en otro momento, cegada por el amor, habría descartado como una paranoia. Estaba en mi taller, dándole los toques finales a un par de aretes de filigrana de plata y ópalos de fuego, una comisión especial para una clienta en Monterrey. La casa estaba en silencio, solo se oía el siseo del soplete y la música clásica que ponía para concentrarme. Javier entró en la casa hablando por teléfono. Su voz era un murmullo bajo, íntimo, el tono que uno usa para secretos o confesiones. Sí, reina, ya casi está todo listo, le oí decir. Solo un poco más de paciencia, te lo prometo. Me quedé quieta, el pequeño soplete zumbando peligrosamente cerca de mis dedos. ¿Reina? Nunca, en nuestros 2 años de relación, me había llamado así. Era un apodo demasiado meloso, demasiado, ajeno a nosotros. No era nuestro lenguaje. Se hizo un silencio, y luego su risa, una risa cómplice y grave que me erizó la piel. Claro que sí. Te lo mereces todo. Nos lo merecemos. Cuando colgó y entró en el taller, su sonrisa era la de siempre, pero sus ojos no encontraron los míos de inmediato. Se desviaron hacia un punto en la pared, justo por encima de mi cabeza, antes de enfocarse en mí. ¿Quién era?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual, como si estuviera preguntando por el clima. Ah, un proveedor, respondió con demasiada rapidez, una velocidad que delataba la mentira. El de las cajas de terciopelo para la nueva colección. Un tipo muy pesado, siempre intentando sacar ventaja, ya sabes. La mentira fue tan torpe, tan evidente, que casi me hizo reír. Un proveedor al que llamas reina y al que le prometes que se lo merece todo. No cuadraba. Se lo dije, mi voz todavía tranquila, pero con un filo nuevo. ¿Desde cuándo llamas, reina, a tus proveedores? ¿Y desde cuándo ríes así con el de las cajas? Su rostro se endureció por una fracción de segundo, una microexpresión de irritación, antes de relajarse en una expresión de exasperación cariñosa. Era un actor consumado. Ay, mi amor, estás imaginando cosas. Llevas demasiado tiempo encerrada aquí. Es una forma de hablar, para tenerlo contento. Ya sabes cómo son los negocios, a veces hay que adular un poco. Se acercó y me rodeó con sus brazos, pero su abrazo se sentía hueco, un gesto mecánico diseñado para apaciguar, no para conectar. No te preocupes por esas tonterías. Concéntrate en tu arte, que es lo que haces de maravilla. Me soltó y cambió de tema, hablando de los arreglos de la fiesta, pero yo ya no lo escuchaba. La semilla de la duda ya estaba plantada en el terreno fértil de mis inseguridades. Y con ella, una vieja y odiosa voz comenzó a susurrar en mi mente. Era la voz de mi tía Elena, la sonrisa triunfante de Isabela. Y si soy demasiado aburrida para él, y si tienen razón y solo soy la chica del taller, la que no sabe de fiestas ni de glamour, y si Isabela tiene razón y no soy suficiente. Esa inseguridad era la razón por la que había sido tan generosa, por la que pagaba nuestras cenas en los restaurantes más caros sin pestañear.
por la que le había comprado ese reloj de marca que ahora brillaba en su muñeca como un recordatorio de mi necesidad de aprobación. Me di cuenta, con una punzada de vergüenza, de que no solo estaba construyendo un negocio, estaba intentando comprar mi propio valor a los ojos del hombre que amaba. Y esa noche, por primera vez, sospeché que estaba pagando un precio demasiado alto y que la mercancía que recibía a cambio era falsa. La duda es un ácido. Corroe la confianza, disuelve la certeza y deja al descubierto la frágil y oxidada estructura que hay debajo. Durante los 2 días siguientes, intenté ignorarla. Me sumergí en el trabajo, en los preparativos de última hora de la fiesta, en la elección de las flores y el menú. Fingí creer la mentira de Javier. Me reí de sus chistes, le devolví los besos, actué el papel de la novia feliz y confiada. Pero era solo eso, una actuación. Por dentro, estaba en alerta máxima, cada uno de mis sentidos agudizado, buscando la siguiente grieta, la siguiente mentira. Por la noche, en la oscuridad de mi habitación, la palabra reina resonaba en mi cabeza, una y otra vez, como una sentencia. Me encontraba repasando conversaciones pasadas, analizando gestos, buscando pistas que había ignorado. Recordé la vez que Javier dijo que iba a una junta en Querétaro y el rastreador de su coche, instalado por seguridad, irónicamente, lo ubicaba cerca del centro comercial donde Isabela pasaba la mayoría de sus tardes. En su momento, lo atribuí a un error del GPS. Ahora, la pieza encajaba en un rompecabezas que me aterraba completar. La noche del miércoles, 2 días antes de la fiesta, no pude más. La ansiedad era una bestia en mi pecho, arañando para salir. Javier había salido a una cena de negocios de última hora, una excusa que ahora sonaba hueca y predecible. La casa estaba en silencio, un silencio que amplificaba el zumbido de mis pensamientos. Fue entonces cuando recordé la tablet. La tablet de la empresa que le había dado hacía meses, cargada con todas nuestras proyecciones, planes y contactos. Estaba sincronizada con nuestra cuenta de la nube, una medida de seguridad, por si se perdía o se dañaba. Una copia de seguridad automática se realizaba cada noche. Con el corazón martilleándome en el pecho, un tambor sordo y pesado, abrí mi computadora portátil y accedí a la cuenta compartida. Al principio, todo parecía normal, carpetas de proveedores, plan de negocios, marketing. Nada fuera de lugar. Pero mi intuición, afilada por años de sentirme al margen, de tener que leer entre líneas para sobrevivir en mi propia familia, me guió. No busqué lo que estaba presente, sino lo que estaba ausente. Busqué en los archivos eliminados, en las copias de seguridad automáticas, en los rincones digitales que la mayoría de la gente olvida. Y entonces la encontré. No era una carpeta con un nombre obvio. Se llamaba Proyecto V. V de Victoria, supuse con amargura. O quizás de víbora. Dentro, no había hojas de cálculo ni presentaciones. Había docenas de archivos de video, grabaciones de pantalla de videollamadas y registros de chat exportados. Las fechas se remontaban a casi 4 meses atrás, justo después de aquella cena familiar donde anuncié mi contrato con el Palacio de Hierro. El día que mi éxito se hizo demasiado real para que Isabela pudiera ignorarlo. Mi mano temblaba tanto que apenas podía controlar el ratón. Hice clic en el primer video. La cara de Isabela llenó la pantalla. Estaba recostada en su cama, con una mascarilla facial verde y una copa de vino en la mano. La imagen era granulada, íntima, robada. ¿De verdad crees que va a funcionar?, le preguntaba a Javier, cuya voz se oía fuera de cuadro, profunda y relajada. Claro que sí, reina, respondió él, y la palabra, escuchada en su contexto original, me golpeó como una bofetada. Romina confía en mí ciegamente. Cree que soy su príncipe azul. No tiene ni idea de que el castillo que está construyendo será nuestro. Isabela se rió, una risa aguda y cruel que no tenía nada que ver con su imagen pública de influencer dulce. Pobrecita. Siempre tan trabajadora, tan gris. Merece una lección. Alguien tiene que enseñarle que en este mundo, la inteligencia no lo es todo. Hay que tener agallas. Y nosotros las tenemos. Seguí abriendo archivos, uno tras otro,
como un arqueólogo desenterrando una tumba maldita. Eran un diario de su traición. Vi cómo planeaban cada paso. Cómo Javier me convenció para que le diera más control sobre las finanzas, usando argumentos lógicos que yo misma le había enseñado. Como Isabela le daba consejos sobre cómo manipularme, usando mis inseguridades en mi contra. Dile que es una genio, que sin ella nada sería posible. A los nerds les encanta oír eso, le aconsejaba en un chat. La daga no estaba escondida. Estaba a la vista de todos, y yo la había ignorado. Había estado tan desesperada por creer en el sueño dorado que me había negado a ver la podredumbre que crecía en sus cimientos. El dolor fue físico, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. No grité. No lloré. Me quedé sentada en el silencio de mi estudio, la luz de la pantalla iluminando la devastación en mi rostro, mientras el mundo que había construido se derrumbaba a mi alrededor, pieza por pieza. Pasé el resto de la noche en una especie de trance febril, un peregrinaje a través de los escombros digitales de mi propia vida. Abrí cada archivo, leí cada mensaje, escuché cada palabra envenenada. No era masoquismo. Era una necesidad visceral de entender la magnitud del engaño, de calibrar la profundidad de la herida. Necesitaba quemarme con la verdad para que no quedara ni una sola brasa de duda o de esperanza a la que aferrarme en el futuro. En un video, grabado apenas la semana anterior, los vi brindando con mi champán favorito, el que yo guardaba para ocasiones especiales, en el apartamento de Javier. El que yo había ayudado a amueblar con piezas de diseñadores locales que él decía admirar. Por Isaviera Diseños, dijo Isabela, levantando su copa hacia la cámara de su teléfono. Habían creado un nombre para su traición, una fusión grotesca y vanidosa de sus nombres. Suena a éxito, ¿no crees? A glamour, a poder. Suena a justicia, respondió Javier, y la besó. Un beso largo y posesivo que me revolvió el estómago. Romina ha tenido demasiada suerte. Es hora de que la riqueza se reparta un poco. Nosotros somos un equipo mucho más glamuroso, más vendible. La gente no quiere comprarle joyas a una ratita de taller, quieren comprárselas a alguien como tú, alguien a quien aspiran a ser. Pero lo que me rompió, lo que finalmente quebró la represa de mi autocontrol, no fue el plan para robarme la empresa. Fue la crueldad casual, el desprecio con el que hablaban de mí, de mi esencia. Ayer se puso ese vestido marrón, lo viste, decía Isabela entre risas en un archivo de audio. Parecía un saco de papas. Te juro que no entiendo cómo puedes soportar acostarte con ella. Debe ser aburridísima hasta en la cama. ¿Lee un manual de instrucciones antes o qué? La respuesta de Javier fue una risa grave. Es el precio que hay que pagar, reina. Un pequeño sacrificio por un gran premio. Pero créeme, cada segundo que paso con ella, pienso en ti. Pienso en cuando por fin podamos estar juntos, sin tener que fingir que me interesa su última pieza de metal retorcido. Metal retorcido. Así llamaba a mi arte, a mi pasión, a la única cosa en el mundo que era verdaderamente mía. Cada pieza que yo creaba era un fragmento de mi alma, una historia contada en plata y piedra. Y para él, solo era metal retorcido. El sol comenzó a filtrarse por las persianas de mi estudio, tiñendo la habitación de un gris pálido y desolador. Yo seguía allí, inmóvil, rodeada por el resplandor azulado de la pantalla. El dolor inicial, agudo y cegador, había comenzado a mutar. Se estaba enfriando, solidificando, convirtiéndose en algo duro y pesado en el fondo de mi estómago. Era rabia, sí, pero una rabia lúcida, cristalina, tan pura como un diamante. Me di cuenta de que su traición no era un evento aislado. Era la culminación de toda una vida de desprecios, de ser la segundona, la invisible, la que siempre tenía que esforzarse el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Javier no era el problema, era un síntoma de mi propia necesidad de validación. Isabela no era el problema, era el producto de un sistema familiar que la había coronado reina y a mí me había asignado el papel de bufón de la corte. Y en esa desolación, en esa noche de traición absoluta, encontré una extraña calma. Una realización. Habían intentado robarme el futuro, pero al hacerlo, me habían devuelto el pasado y me habían abierto los ojos al presente.
Ya no era la niña de la pulsera rota ni la adolescente del baile robado. Era una mujer de 29 años que había construido un negocio desde la nada con sus propias manos. Y si pude construirlo una vez, podía protegerlo. Podía luchar. La decisión no fue un estallido de furia. Fue una elección fría, calculada, nacida de las cenizas de mi corazón roto. No iba a cancelar la fiesta. No iba a enfrentarlos en privado. Eso sería darles una salida fácil. Iba a dejar que caminaran directamente hacia la trampa que ellos mismos habían creado. Iba a darles exactamente lo que querían. Y luego, iba a destruirlos con ello, frente a todos los que alguna vez me habían menospreciado. La reina, como la llamaba Javier, iba a tener su reino. Un reino de deudas y cenizas. A las 8 de la mañana del jueves, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño pero con una claridad mental que nunca antes había experimentado, llamé a mi abogado, el señor Mendoza. Era un hombre mayor, de traje impecable y una astucia legendaria, que había manejado los asuntos legales de mi abuelo y que me había visto crecer. Desde la niña que jugaba con trozos de alambre hasta la empresaria en la que me había convertido. Romina, qué sorpresa tan temprano. ¿Todo bien para la fiesta? Espero que mi invitación no se haya perdido, preguntó con su voz grave y tranquilizadora. Su invitación está en camino, señor Mendoza. Pero necesito que cancele todas sus citas de hoy. Es una emergencia corporativa, dije, mi voz firme, sin un atisbo de temblor. El uso de corporativa en lugar de personal fue deliberado. Necesitaba que entendiera que esto era una cuestión de negocios, no de un corazón roto. Una hora después, estaba sentada en su despacho de caoba y cuero, con mi computadora portátil abierta sobre la mesa de conferencias. El despacho olía a libros viejos y a café fuerte. No le mostré los videos. No le hablé de la palabra reina ni del metal retorcido. Eso era mi combustible, no el suyo. Me limité a los hechos, con la precisión de un cirujano exponiendo un tumor. Como sabe, estábamos en proceso de constituir una nueva entidad legal, R.R. Orfebres, S.A.D.C.B., para gestionar la nueva tienda insignia, comencé, yendo directamente al grano. Los documentos preliminares están listos. Él asintió, ajustándose las gafas. Sí, Javier me llamó ayer para acelerar las cosas. Parecía muy ansioso. Dijo que querían firmar todo antes de la boda para empezar el año fiscal con la nueva estructura. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Perfecto. Su ansiedad nos viene de maravilla. Vamos a hacer algunos cambios. Quiero que cree una empresa completamente nueva. El nombre será Isaviera Diseños, S.A.D.C.B. El señor Mendoza levantó una ceja, un gesto mínimo pero significativo. No dijo nada. Sacó su bloc de notas y una pluma Mont Blanc. A esta nueva empresa, Isaviera Diseños, continué, mi voz sonando extrañamente calmada en la silenciosa oficina, vamos a transferirle activos muy específicos. Primero, el contrato de arrendamiento del local de la calle Aldama. Es un contrato a 10 años, sin cláusula de rescisión anticipada, con una renta mensual altísima que se incrementa un 5% anualmente. Javier lo negoció, estaba muy orgulloso de él. Es un contrato muy restrictivo, Romina. Casi leonino, advirtió el abogado, su pluma detenida sobre el papel. Lo sé, respondí. Segundo, vamos a transferirle todas las órdenes de compra de materias primas que hemos hecho para la producción del próximo año. Plata de Taxco, oro de Zacatecas, ópalos de Querétaro, todo. Eso suma una deuda con proveedores de poco más de 5 millones de pesos, pagaderos en los próximos 90 días. Eso dejaría a tu empresa original sin inventario para la próxima temporada y con una deuda enorme en la nueva, señaló, su tono ahora teñido de preocupación. Exacto. Y tercero, le cederemos los derechos de propiedad intelectual y todo el inventario existente de una de mis colecciones más antiguas, la línea Amanecer. Es bonita, pero nunca se vendió bien. Será su único activo tangible y generador de ingresos inmediatos. Un activo muy, muy modesto. El señor Mendoza dejó su pluma sobre la mesa con un chasquido suave.
Se recostó en su silla y me miró por encima de sus gafas. Romina, ¿qué está pasando? Esto no es una reestructuración, es un suicidio financiero. Estás regalando una deuda masiva y un contrato terrible a cambio de nada. Lo miré directamente a los ojos. No estoy regalando nada, señor Mendoza. Estoy haciendo una purga. Javier será el apoderado legal y accionista mayoritario de Isaviera Diseños. Yo me quedaré con mi empresa original, Romina Reyes, Orfebre, que a partir de hoy, será una entidad legal separada, limpia de deudas y libre de ese contrato de arrendamiento. Necesito que redacte los documentos de tal manera que parezca una simple formalidad, una división de activos para optimizar la operación fiscal. Él espera ver papeles de R.R. Orfebres, pero con la emoción de la fiesta y su arrogancia, no leerá la letra pequeña. Confía en mí. Y confía en usted. El abogado se quedó en silencio por un largo minuto, sus ojos astutos analizando mi rostro. Vio la determinación, el dolor contenido, y la inteligencia fría detrás de mi plan. No era la niña que había conocido. Era la nieta de su viejo amigo, y en ese momento, vio el mismo acero en mis ojos. No hizo más preguntas sobre el por qué. Solo preguntó el cómo. Entiendo. Dame 4 horas. Y Romina, ten cuidado. Esa tarde, los documentos estaban listos. Un fajo de papeles lleno de cláusulas legales, números y firmas. Parecía exactamente lo que Javier esperaba. Un paso más hacia el control total. Un paso más hacia su reino. No sabía que cada página que firmaría sería un clavo más en su propio ataúd financiero. La venganza no sería un grito. Sería el susurro de una pluma sobre un papel, el chasquido de un sello notarial y el silencio de una trampa perfectamente ejecutada. El jueves por la noche, cuando Javier llegó a casa, el aire olía a azúcar y a normalidad. Yo estaba en la cocina, sacando del horno una bandeja de galletas de almendra, sus favoritas. Llevaba un delantal sobre mi ropa de trabajo y el cabello recogido en un moño desordenado. Era la imagen de la domesticidad y la confianza, una imagen que había cultivado cuidadosamente durante las últimas horas. Huele increíble aquí, dijo, dejando su maletín junto a la puerta. Se acercó y me besó en la mejilla. El gesto, que antes me habría derretido, ahora me provocaba un escalofrío. Tuve que reprimir el impulso de limpiarme la piel. Le devolví el beso, un beso que me supo a ceniza en la boca, pero mi sonrisa no vaciló. ¿Cena de negocios productiva?, le pregunté, sirviéndole un vaso de agua fresca con limón. Agotadora, pero sí. Todo va sobre ruedas, mintió, aflojándose la corbata. Sus ojos me recorrieron, buscando cualquier señal de sospecha, cualquier atisbo de la tormenta que se avecinaba. Pero no encontraron nada. Encontraron a la Romina de siempre, tranquila, dedicada, quizás un poco cansada, pero completamente ajena a la realidad. «Qué bien, mi amor», dije, secándome las manos en el delantal. Hablando de que todo va sobre ruedas. El abogado mandó los papeles finales para la reestructuración. Dijo que si firmamos hoy, todo estará listo para registrarse mañana por la mañana. Así podremos anunciarlo en la fiesta como una sorpresa para todos. Le tendí la elegante carpeta de cuero que el señor Mendoza me había preparado. Sus ojos brillaron con una codicia apenas disimulada. Tomó la carpeta como un lobo toma un trozo de carne. Perfecto. Eres la más eficiente. Déjame echarles un vistazo. Se sentó en la mesa del comedor, la misma donde habíamos planeado nuestro futuro, y comenzó a hojear las páginas. Yo me puse a guardar las galletas en un frasco, observándolo por el rabillo del ojo, mi corazón latiendo a un ritmo lento y pesado, como un tambor de guerra. Vi cómo sus ojos pasaban por encima de los encabezados, de los nombres de las empresas. Vio Isaviera Diseños y asumí que su cerebro, lleno de vanidad, simplemente lo registró como el nombre legal que habían acordado, sin detenerse a pensar por qué no era R.R. Orfebres. Vio las cifras, los activos, pero no se detuvo en las cláusulas de responsabilidad, en la letra pequeña que detallaba exactamente qué deudas y obligaciones estaba asumiendo.
Estaba tan cerca de su objetivo, tan seguro de mi estupidez, que su arrogancia lo cegó por completo. Para él, esos papeles eran una simple formalidad, la línea de meta de su maratón de engaños. Parece todo en orden, dijo después de no más de 5 minutos, tomando la pluma que yo había dejado convenientemente a su lado. Firmó cada página con un trazo rápido y seguro. La firma de un hombre que se creía el rey del mundo, reclamando su castillo. Cuando terminó, cerró la carpeta con un golpe seco y me sonrió, una sonrisa ancha y triunfante. Listo. Ahora sí, nuestro sueño está a punto de empezar. Nuestro sueño, repetí, tomando la carpeta de sus manos. La abracé contra mi pecho como si fuera un tesoro. No tienes idea de cuánto he esperado este momento. Y no mentía. Esa noche, me acosté a su lado en la cama que compartíamos. Sentí el calor de su cuerpo, la cadencia de su respiración mientras se quedaba dormido, y no sentí nada más que un frío glacial. Él dormía el sueño de los victoriosos. Yo, por primera vez en días, dormí profundamente, con la calma pacífica de la certeza. La calma de saber que la partida estaba ganada, y que mis oponentes ni siquiera sabían que estaban jugando. La fiesta de compromiso ya no era una celebración de amor. Era un escenario. Y yo era la directora de la obra más importante de mi vida. Y ahora, aquí estábamos. Bajo las luces parpadeantes de la hacienda, con el murmullo de 100 invitados como telón de fondo, el escenario estaba listo. Isabela, en el centro de todo, levantó su copa un poco más alto, saboreando el silencio, el poder de tener todas las miradas clavadas en ella. Javier, a mi lado, era una estatua de tensión, su mano ya no en la mía, sino metida torpemente en el bolsillo de su pantalón, probablemente aferrando su teléfono como un amuleto. Como decía, continuó Isabela, su voz goteando una falsa emoción que ensayaba frente al espejo, a veces la vida te da sorpresas maravillosas. A veces, te das cuenta de que el amor verdadero no estaba donde creías, sino justo al lado, esperando pacientemente. Dirigió una mirada cargada de significado a Javier, quien tragó saliva visiblemente, su nuez de Adán subiendo y bajando. Durante los últimos meses, Javier y yo, hemos descubierto que tenemos una conexión que va más allá de la amistad o la familia. Una conexión de almas, de ambición, de futuro. Un jadeo colectivo recorrió el patio. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, sus ojos desorbitados, fijos en mí, buscando una reacción que no le di. Mi tía Elena, sin embargo, tenía una pequeña sonrisa de suficiencia en su rostro. Estaba disfrutando del espectáculo. Ella lo sabía. Era cómplice. Probablemente, la instigadora. Sé que esto puede ser un shock para algunos, dijo Isabela, con un tono que pretendía ser compasivo pero que solo destilaba arrogancia. Y lo siento, Romina, de verdad que lo siento. No me miró al decir mi nombre. Su mirada se paseó por los invitados, como una reina perdonando la vida a sus súbditos. Pero no podíamos seguir viviendo una mentira. El corazón quiere lo que quiere. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran en el aire denso. Javier y yo nos amamos. Y hemos decidido empezar una vida juntos. El silencio se rompió en un torbellino de susurros, como hojas secas arrastradas por un viento incómodo. Sentí las miradas de todos sobre mí, algunas de lástima, otras de curiosidad morbosa. Me mantuve inmóvil, mi rostro una máscara de calma serena. Dejé que se regodeara en su momento, que construyera su propio pedestal, sabiendo que cuanto más alto subiera, más dura sería la caída. Pero eso no es todo, añadió, su sonrisa ensanchándose, mostrando una hilera de dientes demasiado blancos. No solo uniremos nuestras vidas, sino también nuestros talentos. Juntos, llevaremos el increíble trabajo que Romina comenzó al siguiente nivel. Como mi regalo de todo esto, Romina ha decidido confiar en nosotros para dirigir la expansión de la marca. Miró directamente a Javier, quien asintió con una rigidez casi cómica, un muñeco movido por hilos invisibles. Así que les pido que levanten sus copas. No solo por nuestro amor, sino por el futuro brillante de la empresa que ahora lideraremos juntos. Un brindis por la nueva y mejorada Isaviera Diseños.
Mi tía Elena fue la primera en aplaudir, un aplauso ruidoso y desafiante en medio del estupor general. Javier se unió, con un aplauso débil y sudoroso, sus palmas apenas haciendo ruido. Habían lanzado la bomba. Habían humillado públicamente a la tonta y trabajadora Romina. Habían reclamado su premio frente a todo el mundo. El telón de su primer acto había caído. No tenían la menor idea de que el mío estaba a punto de levantarse. Dejé que el aplauso disperso y forzado se apagara. Dejé que los murmullos crecieran hasta convertirse en un zumbido incómodo, la banda sonora de la confusión y el escándalo. Dejé que Isabela y Javier se quedaran en el escenario, bañados por la luz, creyéndose los protagonistas de la noche, los audaces conquistadores. Luego, con una calma que sorprendió incluso a mí misma, tomé el micrófono inalámbrico que el maestro de ceremonias había dejado en nuestra mesa. El metal se sentía frío y pesado en mi mano. Gracias, prima, dije. Mi voz, clara y firme, sin un solo temblor, resonó en todo el patio a través de los altavoces, acallando instantáneamente el ruido. Todas las cabezas se giraron hacia mí. La sonrisa de Isabela vaciló, una pequeña grieta en su fachada de suficiencia. Qué valiente de tu parte compartir una noticia tan personal. Vuestro amor es tan inspirador, tan conmovedor, que de hecho, me tomé la libertad de preparar un pequeño video para celebrarlo. Vi un destello de pánico puro en los ojos de Javier. Isabela frunció el ceño, confundida pero todavía arrogante. ¿Un video? ¿Qué video? Probablemente pensó que era un montaje cursi de fotos de mi relación con Javier, lo que haría su momento aún más dramático. Hice un gesto sutil al técnico de sonido, un joven que había contratado específicamente para ese momento y que tenía instrucciones muy precisas. Él asintió desde su consola en la esquina. La pantalla gigante que había estado mostrando un montaje de fotos nuestras durante toda la noche se oscureció, sumiendo el patio en una penumbra momentánea. Un segundo después, se iluminó de nuevo, no con una foto feliz, sino con el rostro de Isabela en primer plano, la imagen granulada de la videollamada. ¿De verdad crees que va a funcionar?, se escuchó su voz, nítida y clara, en todo el patio. La cámara invisible se movió, y apareció Javier, sirviéndose una copa de mi mejor tequila en su apartamento. Claro que sí, reina, respondió. La palabra reina flotó en el aire, cargada de veneno y secreto, y vi a varios invitados intercambiar miradas de asombro. Romina confía en mí ciegamente. Cree que soy su príncipe azul. No tiene ni idea de que el castillo que está construyendo será nuestro. Un grito ahogado vino de la mesa de mi madre. Mi tía Elena se puso pálida como el papel, su sonrisa de suficiencia se había desvanecido. La escena en la pantalla cambió. Ahora estaban en el coche de Javier, grabado por la cámara de seguridad del tablero que yo había insistido en instalar. Ayer se puso ese vestido marrón, decía la voz de Isabela, llena de un desprecio que helaba la sangre. Parecía un saco de papas. No entiendo cómo puedes soportar acostarte con ella. La respuesta de Javier fue aún peor, su voz resonando para que todos la oyeran. Es el precio que hay que pagar, reina. Pero créeme, cada segundo que paso con ella, pienso en ti. Sin tener que fingir que me interesa su última pieza de metal retorcido. Metal retorcido. La exclamación vino de Sofía Villanueva, la editora de la revista Estilo México, una de las invitadas más importantes de la noche. Estaba sentada en una mesa cerca del frente, y su rostro mostraba una mezcla de shock y fascinación periodística. Ella había escrito un pequeño pero influyente artículo sobre mis metales retorcidos hacía un año, un artículo que había ayudado a lanzar mi carrera a nivel nacional. Su exclamación validó mi humillación y la convirtió en una ofensa profesional a ojos de todos. El video continuó, una tortura de 3 minutos que expuso cada faceta de su plan. Sus burlas sobre mi familia, tu mamá es una mosca muerta y tu tía una bruja, pero pronto no tendremos que verlas más, sus planes para despedir a mi equipo de confianza, echaremos a la vieja de Lupe. Es demasiado leal a Romina, sus sueños de gastar el dinero de la nerd en viajes a Dubái y coches de lujo. La humillación en el patio era palpable. Los invitados no apartaban la vista de la pantalla, sus rostros eran un mosaico de incredulidad, asco y rabia contenida.
Ya no era un drama familiar, era una ejecución pública. La escena final del video era del día anterior. Javier, en su despacho, hablando por teléfono con Isabela, grabado por el software de seguridad de la tablet que yo le había dado. Acabo de firmar los papeles. Ya es nuestro, mi amor. La tonta firmó su sentencia de muerte y ni cuenta se dio. Mañana, en la fiesta, le daremos el golpe de gracia. Será legendario. El video terminó. La pantalla se quedó en negro. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Isabela y Javier estaban congelados en el escenario, sus rostros eran máscaras de horror y pánico. Ya no eran los conquistadores. Eran dos ratas atrapadas en una jaula de luz, expuestas, desnudas en su codicia y su crueldad. La proyección privada había terminado. Era hora de la sentencia pública. Me levanté de mi silla. El movimiento fue lento, deliberado. El susurro de mi vestido de seda fue el único sonido en el patio. Caminé hacia el escenario, no con la prisa de la ira, sino con la cadencia de una reina dirigiéndose a su corte. El sonido de mis tacones sobre la piedra marcaba un ritmo fúnebre. Cada paso era una afirmación de mi poder recuperado. Subí los 2 escalones y me paré entre ellos, tomando el micrófono del pedestal. El metal estaba frío, como mi determinación. No los miré. Me dirigí a la audiencia, a mis amigos, a mi familia, a la prensa. A todos los que habían sido testigos de mi humillación y que ahora serían testigos de mi resurrección. Como pueden ver, comencé, mi voz resonando con una calma glacial que contrastaba con la tormenta que acababan de presenciar. Ha habido un pequeño malentendido. Isabela y Javier no se van a quedar con mi negocio. Se van a quedar con el suyo. Me giré lentamente para mirar a Isabela. Su maquillaje perfecto estaba arruinado por surcos de rímel. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Isaviera Diseños es toda tuya, prima. Felicidades. Es el nombre que elegiste, después de todo. Suena a éxito, ¿no crees? Luego miré a Javier, que temblaba visiblemente, una fina capa de sudor brillando en su frente. Y tú, Javi, eres el apoderado legal y accionista mayoritario. Tal como querías. El rey de tu propio castillo. Una chispa de confusión y una esperanza desesperada cruzó sus rostros. ¿Acaso mi video era solo una rabieta? ¿Acaso el plan seguía en pie? ¿Tan estúpida creían que era? Verán, continué, volviendo a dirigirme a los invitados, que estaban al borde de sus asientos, cuando mi prometido, dije la palabra con un sarcasmo afilado como un bisturí, me trajo los papeles para firmar la reestructuración, hice algunos pequeños ajustes. Soy una artista, después de todo. Me encantan los detalles. La empresa que ustedes dos ahora poseen con tanto orgullo, Isaviera Diseños, expliqué, saboreando cada palabra, tiene activos muy interesantes. Primero, tiene el contrato de arrendamiento del magnífico local en la calle Aldama, una de las más caras de la ciudad. Un contrato a 10 años, firmado por Javier, que los obliga a pagar una renta exorbitante sin posibilidad de cancelarlo. El primer pago es en 2 semanas. Buena suerte con eso. El rostro de Javier perdió todo color. Él sabía lo que significaba ese contrato. Él mismo se había jactado de lo exclusivo que era. Segundo, su nueva empresa es la orgullosa propietaria de todas las órdenes de compra de materia prima para el próximo año. Eso es una deuda inmediata con proveedores de 5.340.000 pesos, que vence en los próximos 90 días. Los contratos son vinculantes. Espero que tengan un buen plan de pagos, porque mis proveedores son gente muy seria. Isabela jadeó, su mano volando hacia su garganta. Pude verla haciendo cálculos mentales, su cerebro de influencer luchando con cifras que iban más allá del precio de un bolso de Chanel. Y como soy tan generosa, añadí con una sonrisa que no llegó a mis ojos, también le cedí los derechos de una de mis colecciones. La línea, Amanecer. Una de mis primeras creaciones. Nunca se vendió muy bien, honestamente. Pero estoy segura de que con su increíble talento para los negocios, la convertirán en un éxito.
Hice una pausa, dejando que la realidad de la situación nos aplastara, ladrillo por ladrillo. Mi marca, la que genera ganancias, la que tiene contratos con el Palacio de Hierro, la que ustedes conocen como Romina Reyes, orfebre. Fue legalmente blindada y reestructurada como una entidad completamente separada la semana pasada. Está a mi nombre. Limpia de deudas. Y libre de parásitos. El golpe final fue silencioso, pero devastador. Así que, felicidades por su nuevo amor y su nueva empresa. No tienen absolutamente nada más que deudas y un local vacío. Ahora, por favor, les pido que se retiren. Están arruinando la fiesta que yo pagué. Me di la vuelta y bajé del escenario, dejando atrás el silencio de mi victoria y los restos humeantes de sus ambiciones. La evidencia era irrefutable. El juego había terminado. Jaque mate. Por un largo momento, nadie se movió. El patio de la hacienda se había convertido en un tribunal silencioso. Isabela y Javier permanecieron en el escenario como estatuas de sal, iluminados por un foco que ahora parecía el de un interrogatorio. La humillación era un manto pesado y visible sobre sus hombros. Fue mi tía Elena quien rompió el hechizo. Se levantó de su silla con un chillido agudo, su rostro congestionado por la furia. «Tú», gritó, señalándome con un dedo tembloroso enjollado. «Pequeña víbora malagradecida. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu familia? Después de todo lo que hemos hecho por ti». Comenzó a marchar hacia mí, sus tacones repiqueteando furiosamente sobre la piedra. Pero una mano firme en su brazo la detuvo. Era mi tío Roberto. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a su esposa en público. Su rostro, normalmente pasivo y cansado, era una máscara de fría decepción. «Cállate, Elena», dijo, su voz baja pero cargada de una autoridad que nunca le había escuchado. «Ya has hecho suficiente daño». «¿No has escuchado nada? Tu hija es una ladrona y una conspiradora». Se giró para mirar a Isabela, que había comenzado a sollozar, no de remordimiento, sino de rabia y humillación. «Y tú, Isabela», continuó, su voz cortando el aire, «escuché cada palabra en ese video. Así que usaste el dinero que te he dado toda tu vida, la educación que te pagué, para planear cómo destruir a tu prima. ¿Para robarle el trabajo de su vida?» Isabela lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, él me convenció», balbuceó, buscando un último chivo expiatorio. «No», la interrumpió él, sacudiendo la cabeza con una tristeza infinita. «Se acabó. A partir de esta noche, se te acabó el subsidio. Las tarjetas de crédito, el coche, el apartamento. Todo se cancela mañana. No recibirás un centavo más de mí. Tienes una empresa, ¿no? Pues aprende a dirigirla. Aprende lo que es trabajar de verdad por algo en tu vida». Esa fue la sentencia final, más dolorosa para Isabela que cualquier pérdida financiera. La fuente de su vida fácil, de su estatus, se había secado. Javier, por su parte, pareció encogerse. Bajó del escenario y se acercó a mí, su rostro era una súplica patética. «Romina, por favor, podemos arreglarlo. Fue un error, un estúpido error. Ella me manipuló, me metió ideas en la cabeza». Lo miré, y por primera vez, no sentí dolor ni rabia. Solo sentí un vacío inmenso, una lástima helada por el hombre tan pequeño que tenía delante. «No, Javier. No puedes arreglarlo», dije, mi voz tranquila. «Tú tomaste tus decisiones. Ahora, vive con ellas. Vete». Justo en ese momento, dos hombres del equipo de seguridad que había contratado se acercaron discretamente. No fue necesario usar la fuerza. La familia paria, la reina destronada, el príncipe embustero y la madre cómplice, caminaron hacia la salida entre un pasillo de miradas silenciosas y condenatorias. Su caída no fue solo financiera, fue social. Y en un pueblo como San Miguel, donde la reputación no es todo, esa era una sentencia de muerte. La fiesta se disolvió rápidamente. Los invitados se despedían con abrazos incómodos y palabras de apoyo. Sofía Villanueva, la periodista, fue una de las últimas en irse. Me tomó de las manos.
Romina, dijo, sus ojos brillando con admiración, lo que hiciste esta noche va más allá de una historia de traición. Es una clase magistral de estrategia. El lunes, mi equipo te llamará. No quiero escribir sobre el escándalo. Quiero escribir sobre la mujer que construyó un imperio, lo protegió y renació de las cenizas. El mundo necesita conocerte. Asentí, incapaz de articular palabra. La caída libre de ellos había sido el inicio de mi propio ascenso. Cuando el último invitado se fue y la música se apagó, la hacienda se sintió extrañamente silenciosa y enorme. Las luces parpadeantes que antes parecían mágicas ahora solo iluminaban el desorden, copas a medio beber, servilletas arrugadas, flores que comenzaban a marchitarse. El eco de la confrontación todavía flotaba en el aire, como el olor a pólvora después de una explosión. Mi equipo de catering comenzó a limpiar con una eficiencia silenciosa, evitando mi mirada, como si no supieran qué decir. Mi madre se acercó, sus ojos rojos e hinchados. Hija, comenzó, su voz rota. Yo, no sabía, te juro que no sabía que era tan grave. La miré, y la ira que había mantenido a raya durante toda la noche amenazó con desbordarse, un dique a punto de reventar. No sabías, repetí, mi voz temblando por primera vez. ¿No sabías que durante toda mi vida me has pedido que me encoja para que Isabela pueda brillar? ¿No sabías que cada vez que mi tía me humillaba con sus juguetitos, tu silencio era un grito de aprobación? Quizás no sabías los detalles de este plan, mamá. Pero tú ayudaste a construir el escenario. Les diste el permiso tácito para creer que yo era menos, que lo mío valía menos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No dijo nada más. No podía. Porque ambas sabíamos que era verdad. Le di la espalda, no por crueldad, sino por autopreservación. Caminé hacia el arco de piedra que daba al jardín, necesitaba aire. Fue allí donde me encontró mi tío Roberto. Se había quedado atrás, observando desde la distancia. Se paró a mi lado, mirando la luna, que colgaba en el cielo como una perla solitaria. Lo siento, Romina, dijo en voz baja. Siento no haber dicho nada antes. Durante años. He sido un cobarde. Era más fácil dejar que Elena manejara las cosas, no crear conflictos. Pero mi cobardía te costó mucho. No era su batalla, tío, respondí, aunque una parte de mí deseaba que lo hubiera sido. Sí, lo era, insistió, su voz llena de un remordimiento genuino. Cuando permites que la injusticia florezca en tu propia casa, se convierte en tu batalla. Y yo perdí cada una de ellas sin siquiera pelear. Abrió su cartera y sacó una tarjeta de presentación. Este es mi abogado personal. Y mi contador. Te llamarán el lunes. Quiero invertir en tu nueva tienda. No como un regalo, ni por lástima. Como una inversión de negocios. Porque siempre supe que tú eras la verdadera joya de esta familia. Y ya es hora de que el mundo lo sepa. Acepté la tarjeta, mis dedos rozando los suyos. Fue un gesto de paz, un puente sobre las ruinas de nuestra familia. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, la adrenalina que me había sostenido durante las últimas 48 horas se desvaneció, dejándome exhausta y hueca. La victoria, que había parecido tan brillante y satisfactoria bajo las luces de la fiesta, ahora se sentía diferente en la soledad de mi hogar. Me serví una copa de vino, el mismo que se había servido en la fiesta, y me senté en el sofá. El apartamento estaba silencioso. No había un Javier que me preguntara cómo había ido todo. No había una llamada de felicitación de mi madre. Había ganado. Había aplastado a mis enemigos de una manera espectacular. Pero para hacerlo, había tenido que convertirme en alguien que no reconocía del todo, una estratega fría, calculadora, implacable. Y en ese silencio, en esa victoria con sabor a ceniza, lloré. No lloré por Javier ni por Isabela. Lloré por la Romina ingenua que había creído en un sueño dorado. Lloré por la pérdida, no de un hombre, sino de la ilusión de que el amor y la familia podían ser un refugio seguro. Fue una catarsis dolorosa, un bautismo de fuego. Y supe, mientras las lágrimas se secaban en mi rostro, que la mujer que se levantaría de ese sofá por la mañana sería diferente.
Más fuerte, sí. Pero también marcada por las cicatrices de la batalla que acababa de ganar. El artículo de Sofía Villanueva salió publicado 2 semanas después, no en la sección de sociales, sino en la portada de la sección de negocios de Estilo México. El titular no era sobre el escándalo, sino sobre mí, la orfebre de hierro, como Romina Reyes convirtió la traición en un imperio. La historia, elegantemente escrita, se centró en mi talento, mi visión para los negocios y mi resiliencia. El drama de la fiesta de compromiso se mencionó, sí, pero como una nota a pie de página, el catalizador que forjó a una nueva líder empresarial. Sofía, con su maestría, me convirtió de víctima a estratega. El efecto fue inmediato y abrumador. Mi sitio web colapsó por el tráfico en las primeras horas. Mi teléfono no paraba de sonar con ofertas de inversionistas, propuestas de colaboración de marcas internacionales y nuevas tiendas queriendo vender mis diseños. La inversión de mi tío Roberto, gestionada de manera profesional y sin sentimentalismos, me permitió no solo asegurar el local de mis sueños en la casona colonial, sino también expandir mi taller y contratar a más artesanos locales, creando empleos en la comunidad que me vio crecer. Pero el verdadero cambio no fue externo. Fue en mi interior. En los días posteriores a la fiesta, pasé mucho tiempo en mi taller, buscando consuelo en el trabajo de mis manos. Un día, mientras trabajaba, se me cayó una hermosa pieza de cerámica que usaba para exhibir collares. Se hizo añicos en el suelo. Mi primer instinto fue barrer los pedazos, deshacerme de lo roto. Pero me detuve. Me arrodillé y recogí los fragmentos, sus bordes afilados. Y entonces, recordé el kintsugi, el antiguo arte japonés de reparar cerámica rota con laca mezclada con polvo de oro. La filosofía detrás de ello es que las roturas y reparaciones son parte de la historia de un objeto, y que en lugar de ocultarlas, deben ser celebradas, ya que lo hacen único y más hermoso. En ese momento, encontré mi inspiración. Encontré mi voz. Mi siguiente colección, la primera como una mujer completamente independiente, se llamó Kintsugi. Cada pieza era única. Usé oro líquido para unir gemas partidas, para trazar líneas doradas a través de placas de plata que habían sido deliberadamente agrietadas y vueltas a ensamblar. Era una metáfora de mi propia historia, la celebración de las cicatrices, la belleza que emerge de la rotura, la prueba de que se puede ser más fuerte en los lugares rotos. La colección fue un éxito rotundo. Se agotó en preventa. Se convirtió en un símbolo para mujeres que, como yo, habían sido rotas y se habían reconstruido a sí mismas, más fuertes y más valiosas que antes. Recibí cientos de correos electrónicos de mujeres compartiendo sus propias historias de traición y resiliencia. Mi marca ya no era solo sobre joyas, era sobre la fuerza del espíritu humano. Nunca volví a saber mucho de Isabela o Javier. Escuché rumores, como suelen circular en pueblos pequeños. Que estaban ahogados en deudas, que el contrato del local los había llevado a la bancarrota. Que Javier se había ido de la ciudad, dejando a Isabela sola para enfrentar el desastre. Un día, la vi de lejos. Estaba saliendo de una tienda de segunda mano, vestida con ropa anónima, sin el brillo de antes. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos no vi odio, solo un vacío agotado. Aparté la vista y seguí caminando. No sentí placer ni rencor. No sentí nada. Eran fantasmas de un pasado que ya no me pertenecía. Hoy, cuando miro mi reflejo en el espejo de mi nueva y resplandeciente tienda, no veo a la víctima. Veo a una mujer cuyas cicatrices brillan como el oro. Así que les pregunto a ustedes, ¿fui cruel al destruir sus vidas, o simplemente les entregué el espejo que se negaban a mirar? ¿Hice lo correcto? ¿Ustedes qué opinan?